Bueno, buen día para todos. Hoy vamos a dar, en principio iba a dar deuda externa, pero lo voy a dejar para el lunes porque hoy lo que quería hacer es una clase sobre tratados internacionales para comprender un poco mejor los resultados de el endeudamiento. Nuestro país sufrió endeudamiento constante, ¿m? Desde que se confirmó como patria, ¿m? Desde que logró tener su independencia, prácticamente se endeudó constantemente. Ahora, em, este endeudamiento tenía un cierto objetivo. eh, si queremos llamarlo objetivo estratégico. La estrategia no era nuestra, era fundada a través de Inglaterra, que en ese momento se había propuesto complicarle la situación a España en sus colonias. Ustedes se van a preguntar posiblemente por qué. Simplemente era una venganza. Y les explico por qué. España ayudó a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra. Entonces, bueno, a través de esa controversia, digamos, de esa molestia de Inglaterra con respecto a lo que había hecho España, no trató de quitarle las colonias, sino lo que trató de hacer es complicar sus negocios en las colonias americanas y complicarlo a través de, bueno, situaciones comerciales no del todo claras, situaciones de usurpación, pero sin toma de tierras. Bueno, a través de el relato que les voy a hacer hoy, se van a ir dando cuenta la preponderancia que Inglaterra quiso tener en nuestro suelo. Por eso, al conocer, en principio, en primeros momentos en que se hace la colonización, eh, los ingleses hacen expediciones que atraviesan todos los ríos prácticamente de nuestra república, o de lo que todavía no era Argentina, este, pero las dominaciones del Río de la Plata. Esto era muy frecuente. Inglaterra hacía muchos reconocimientos de territorio en países o en países sin formación todavía en ese momento, en territorios que eran que estaban vacíos prácticamente, que solamente poseían indios. Lo importante de esta situación, que se dedicaba a hacer expediciones de reconocimiento, era tener fehacientemente la prueba de la riqueza que ostentaba o no el lugar donde iban a mirar, a inspeccionar, a reconocer la riqueza que podía tener el río, la bifurcación, la confluencia, la cantidad de agua, las tierras fértiles, la fauna y flora, todo eso era importante para reconocer el lugar
y para saber si ese territorio era valioso. En realidad, la intencionalidad de Inglaterra era sumar tierras explotables y que permitieran acrecentar las ganancias o las ventajas de Inglaterra sobre los demás países. Objetivos, bueno, ser una nación que no que posea colonias, ¿m? Pero en realidad a nosotros, eh, a nuestro territorio no lo quiso colonizar. En principio la intencionalidad cuando fueron las invasiones inglesas eh, fue ese, fue tratar de penetrar en el territorio y dominar militarmente. Pero claro, como yo siempre digo, se encontró frente a una situación desconocida que era la imposibilidad de llegar a la costa con el barco, porque había un calado que no le permitía entrar al barco. Entonces eso hizo que eh, tuvieran que trasladarse en botes o algunos nadando o caminando, y eso desgastó mucho a, a los soldados ingleses. Además, se encontró frente a la situación que habían jóvenes de 12 años que defendían las costas. En las invasiones inglesas todo fue muy precario, pero todos intervinieron para defender el territorio. Todavía no se tenía, este, sí se tenía eh, intencionalidades de patriotismo, pero todavía era estaba todo en formación. Ahí éramos el virreinato. ¿M? Bueno, la intencionalidad era sacarle el virreinato a España, no se logró, hubo 2 intentos, y en esos 2 intentos los soldados que no tenían ninguna formación militar, porque eran jóvenes, no tenían armas tampoco con municiones, se defendían con flechas y cuerpo a cuerpo, lograron espantar, lograron derrocar a los ingleses. Pero ese derrocamiento, que seguramente, no sé si ustedes lo sabrán, porque esto no se cuenta en los colegios, ni en la historia. Uno tiene que tener un profesor de historia que tenga una intencionalidad de averiguar todo y escuchar todas las voces. Entonces ahí uno se da cuenta que nos cuentan muchas mentiras o muchas em, verdades a medias a veces, que eso sí cambia el- la dirección del relato, ¿no? Entonces retomamos en la intencionalidad de Inglaterra. Primero fue poseer, después, al ser ahuyentados y darse cuenta que que a pesar de todo estaban en inferioridad de condiciones, la intencionalidad de penetración fue distinta. ¿Qué era lo que llevaba a Inglaterra a esta situación tan eh, marcada de querer dominar o poseer o disfrutar de alguna ventaja de esta posesión? Bueno, primero porque tenía la sapiencia fehaciente de que las tierras eran importantes por su riqueza. Después, yo les dije que la venganza contra España, esa venganza por por haber apoyado a Estados Unidos
en su independencia. Y después, la intencionalidad de sacar ventajas, ventajas en el comercio, ventajas en la explotación y exploración. Ahora, España estaba haciéndose rica explotando explotando a la parte minera del Río de la Plata, de las colonias, de toda América del Sur. La minería era muy importante y salían muchos barcos llevando oro y plata hacia España. Esto le permitió a España vivir de rentas, de estas rentas, por mucho tiempo. Y llegó un punto España a tener una crisis porque nadie trabajaba. Todos se servían de la riqueza de las colonias. Tengo que o sea, avisarles o contarles que las colonias no eran el típico coloniaje inglés o el típico coloniaje dependiente. Nosotros acá teníamos un virrey. Está bien, ese virrey tenía que obedecer las leyes del reinado de España, pero tenía una cierta independencia. De manejo, tenía una cierta independencia que le permitía manejar la situación en donde se encontrara como virrey. Por eso muchos fueron cuestionados por el rey de España por su accionar. Pero había cosas que no se podían evitar o que no se podían manejar de otra manera. Nosotros prácticamente fuimos, no sé cómo quiero decirles, intencionalmente la necesidad de liberarnos de España viene desde una situación en donde Inglaterra tenía gran importancia, en donde los comentarios para liberarnos de España eran muy importantes. Es como pasa hoy. Hoy nosotros encontramos que muchas veces el periodismo, a través de cierta intencionalidad, paga o no, nos hace creer ciertas cosas que no son ciertas o no son reales. Antes no existía el periodismo, pero el boca a boca hacía modificar el pensamiento o la intencionalidad de las cosas de quienes tenían participación en la dirección de lo que fuere en ese momento el Río de la Plata. En principio, la intencionalidad de libertad nos viene a través de quienes están dirigiendo en ese momento el Río de la Plata, que no son ni más ni menos, muchos de ellos, eh, empleados de la corona inglesa. Estos empleados de la corona inglesa no lo hacían con mala intención, pero no se daban cuenta que estaban siendo no obligados, sino influidos por intenciones de otro tipo. Por supuesto que los que estaban, los que habían estudiado en Inglaterra, los que eran empleados de la corona, eran en muchos casos, otros eran empleados de ciertos estudios, yo le digo estudios, de ciertos abogados ingleses. Entonces, bueno, no se podía prever la intencionalidad de Inglaterra. Muchos la descubrieron con el tiempo
y se suicidaron, o mismo Inglaterra, como, cuando se dio cuenta que empezaron a ver la realidad de las cosas, los mandó a matar. Tenían accidentes extraños y tenían muertes súbitas que no eran explicadas. Bueno, entonces, para más o menos ponerlos en contexto, eh, paralelamente a la generación de deuda, se generan tratados internacionales. ¿Por qué hago mención a los tratados internacionales? Porque fueron la guía que puso ley sobre las concesiones de deuda. ¿Qué quiero decir? A nosotros nos daban deuda, nos otorgaban préstamos. Ese otorgamiento de préstamos tenía una obligatoriedad de cumplir con con las cuotas o con los momentos de pago. Pero para que esto estuviera en un marco más legal todavía, porque ustedes imagínense, nosotros en ese momento todavía constitución no teníamos, no teníamos un marco legal que pudiera garantizar la devolución del préstamo. Entonces, Inglaterra se ponía frente a nosotros y nos decía, bueno, está bien, nosotros le prestamos, pero vamos a firmar un tratado de paz y amistad. El tratado de paz y amistad puede ser un poquito antes o un poquito después del crédito. Y ustedes van a ir viendo cómo se van sucediendo los tratados de paz y amistad, y ahí van a encontrar la respuesta a los momentos de deuda. Entonces es imprescindible hablar de los tratados antes de hablar de la deuda. Nosotros el primer tratado que firmamos fue en 1824, en realidad en 1825, y era el Tratado de Perpetua Amistad, con los dominios y los súbditos de la corona de Su Majestad Británica. Bueno, este tratado empieza a mostrar qué es lo que se quería resaltar y qué es los objetivos que tenían los ingleses en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque en su articulado encontramos muchas menciones que eran de interés inglés y que por ser tratado de perpetua amistad, ambos teníamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero hay una situación. Nosotros en 1825 no estábamos en condiciones de competir en ciertas cosas con Inglaterra. Y les voy a explicar más o menos el por qué. En el Tratado de Paz y Amistad hay concesiones que se otorgan en el articulado que permiten a Inglaterra, por ejemplo, que los buques británicos de más de 12 toneladas no pagaran en las Provincias Unidas derechos mayores al tonelaje, salvamento o avería que los demás cargamentos de otros buques de otros países. Y esto lo dice por los países españoles, por España, perdón, por la corona española. Porque ¿qué objetivo puede llegar a tener por España y por Francia? Entonces quiere compararse eh, y quiere estar a la altura de lo que se le cobra a los demás. Si no se le cobra a los demás, a Inglaterra tampoco. Bueno,
que se les permita libre circulación, ¿m? Porque la intencionalidad de Inglaterra era encontrar o seguir buscando lugares en donde encontrar riqueza. Esta riqueza que iba a explotar a través de empresas que iban a entrar después de Inglaterra hacia el país que quería liberar de España. Nosotros en esta perpetua amistad permitíamos la entrada por todos los ríos, ¿no? sin restricciones. Permitíamos que el comercio fuera libre, ¿sí? Que se podrían extraer artículos del territorio, pero, y acá vuelve a situarse la igualdad, tanto ingleses en territorio del Río de la Plata como pobladores del Río de la Plata en tierra inglesa. Y eso ustedes saben que es imposible por el desarrollo que teníamos los pobladores en aquel momento del territorio del sur. No había posibilidades eh, ni de estructura, ni de conocimiento, ni de intencionalidad. Cuando dice que puedan navegar los ríos y el mar con toda libertad, los barcos de 12 toneladas, nosotros no poseíamos ninguno, por ejemplo. No teníamos armada, no teníamos instrucción, no se sabía, el ejército no estaba formado, la marina tampoco. Entonces era un tratado que se iba a cumplir solamente de un lado. Por supuesto que esto fue digamos, decidido desde Inglaterra, aceptado desde el Río de la Plata, desde quienes dirigían en ese momento el Río de la Plata, y ya el virreinato no estaba, ¿no? Porque 1825, ustedes saben, 1816, tenemos la independencia, pero lo que pasa es que los dirigentes de ese momento no solamente no tenían la posibilidad de armar el ejército que rápidamente como se necesitaba, pero no tenían instrucción, no había posibilidades de armar todavía la marina. Eso se va sucediendo en el transcurso de muchos años. Pero Inglaterra, sabiendo todo eso, nos hace firmar un tratado donde las condiciones, que no van a ser nunca de igualdad, pero sí son favorecidas, favorecen a la corona. Después, bueno, admitir la entrada y salida de mercaderías sin cobrarles excesivos, un arancel en desigualdad con otros países, permitir el traslado y el transporte de ingleses, no tener restricciones de entrada o salida en ningún lugar del Río de la Plata. Permitir que las posesiones que tengan los ingleses, es decir, supónganse, se compran una casa, un terreno, un lugar. En ese momento, la propiedad terminaba siendo inglesa, porque su propietario era inglés, y si ese propietario, que era inglés, moría y no tenía ningún descendiente, la propiedad era heredada
por la corona. Hoy, ¿qué hacen los extranjeros que vienen a comprar tierras en nuestro país? En muchos casos, las tierras que compran terminan siendo patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque siendo patrimonio de la humanidad, nadie puede, ningún país del mundo puede, bueno, digamos, ningún país del mundo. El país donde está ubicada la tierra no puede volverse a ser dueño de la tierra de propiedad del extranjero. En aquel momento, en 1800, eso no existía. Entonces, lo que se hacía era devolver a la corona la propiedad, se nombraba una albacea, ¿m? Y la corona decidía qué se hacía con esa propiedad. Hoy no existe ese tipo de adjudicaciones, digamos, por ejemplo, supónganse un extranjero viene eh, como ese extranjero norteamericano o inglés, no me acuerdo, que vino a comprar en la Patagonia, que tiene un aeropuerto no más pequeño, pero bueno, tiene entrada y salida de aviones, ahora no me sale el nombre, pero bueno, no importa. Él, el lugar donde está, es propiedad mm, de toda la humanidad. Entonces esas tierras, cuando uno decreta propiedad de la humanidad, no pueden ser dueñas de ningún país, ni siquiera donde están situadas. Entonces, eso implica que nunca va a volver a ser propiedad del país de origen. La tierra no va a volver a ser argentina. ¿Qué se busca con esto? Poseer espacio, poseer puerto, poseer medios de comunicación y tener la facilidad de entrar a un país extranjero como si fuera propio, sin tener las obligaciones ni los problemas como si fuera propio. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hubiéramos sido colonia inglesa, nos hubieran tenido que manejar, educar, eh, proveer de trabajo, tendrían que administrar el país, y esos son todos costos que siendo solamente un país con un tratado de paz y amistad que nos involucra, no tienen obligación de hacer. Y pueden servirse de nuestras riquezas sin tener que cumplir ninguna obligación como dueño. Al contrario, pueden depredar sin darse ni siquiera por enterados. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a medida que van pasando los tratados internacionales, nos damos cuenta la voracidad que ellos tienen. En este tratado, el primero, se le aseguraba la propiedad, se le aseguraba la libertad de comercio, se le aseguraba el trabajo, porque claro, en otro de los artículos dice libertad de trabajo. Si ellos querían venir a trabajar, tenían que ser respetados como si fueran un ciudadano argentino o del Río de la Plata. Entonces, bueno, se les respetaba la propiedad, se les respetaba el trabajo, el libre comercio,
el entrar, extraer riquezas, porque, a ver, por ejemplo, si un inglés tenía la capacidad en ese momento o encontraba un lugar donde había una mina, se la podía quedar, porque nosotros le estábamos dando la libertad. Entonces, para que eso pueda suceder, como acá no habían leyes que impidieran nada, el tratado internacional hace la vez de, o las veces de una constitución. Les quiero decir que en el rango constitucional el tratado internacional está por arriba de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo firmo un tratado internacional, todo lo que se firme en ese tratado no puede ser modificado por una modificación de la Constitución, porque la Constitución tiene un rango menor al tratado internacional, en valor legal, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que se venían dando en una época en donde no estábamos prácticamente recién nacidos, a 4 o 5 o 9 años, perdón, de haber nacido, no estábamos ni siquiera organizados. Más con la mayoría de la dirigencia que tenía contacto estrecho con Inglaterra. Vamos a seguir un poquito en el tratado para que ustedes se den cuenta de la magnitud de la intencionalidad. Aguárdenme un segundito. El doctor Bacareza no se da cuenta que yo hoy tengo clases.
Bueno, descansaron un ratito. No, me llamó por una razón importante. Dice que escuchó en las noticias que el 27 no va a haber clases en la facultad. Yo no estaba enterada, así que ahora me voy a tener que poner a buscar y a hablar con Bedelí a ver si eso es cierto o no. ¿Alguien sabe algo de eso? Yo ayer me pregunté al centro de estudiantes, a Franco Ah, Morales, y dijo que por el momento sí había clases, pero otras facultades del país, como la de Córdoba, por ejemplo, no iban a tener clases. bueno. Bueno, lo que sí les digo es que si no hay clases, seguramente nos vamos a reunir por Zoom, porque deuda no lo pueden perder, o sea, igual va a ser una clase como esta, salvo que alguno se vaya afuera, pero bueno, después lo veremos, lo hablaremos, si no lo podemos hablar el lunes, este, les pondré el- la clase de deuda, eh, el- va a haber un Zoom, les voy a avisar por el Classroom. Y si no, bueno, les subo la clase de deuda, ustedes la leen más o menos como, y me mandan preguntas, no hay problema. ¿Ustedes tienen todos mi número de teléfono? Yo no, pero sé que usted la pasó, igual. Bueno, está bien, lo voy a ver si lo puedo poner en el chat, que no lo estoy viendo el chat, no sé por qué. Em, que tendría que estar acá. Em, lo voy a escribir en el chat, tomen nota. Bueno, ahí está. Em, Cualquier cosa, por favor, no se olviden, cuando me hacen una pregunta, pónganme alumno de macro, porque si no me vuelvo loca y me ponen el nombre. Si no, no sé con quién estoy hablando. Muchos alumnos me dicen, yo soy alumna suya. Sí, bueno, pues yo tengo 2 cursos. No sé de qué curso sos. Bueno, este, y bueno, cualquier cosa hablamos por ahí. ¿Mm? Eh, bueno, sigamos. Ustedes se van a dar cuenta cuando yo les dé la clase de deuda o cuando lean la deuda externa, se van a dar cuenta que tiene mucho que ver esta relación tratado-deuda. Porque, ya les digo, mediante el tratado lo que generaban era la obligación. ¿Mm? Bueno, se aseguraban, por ejemplo, en el primer tratado, la libre circulación, el libre comercio, el poder afianzarse, como es comprar una propiedad, poder estudiar, poder transitar libremente por todo el territorio, y también tenían su propio cementerio, el cual era solo manejado por ingleses. ¿Mm? Así como podríamos hacer el parangón con los judíos que tienen eh, su propio cementerio. eh, los ingleses tenían su propio cementerio. Em, Todo esto, ustedes hoy lo verán como una ridiculez, pero en aquel momento era muy importante porque ellos eran un país prácticamente desarrollado. Ya en el punto en que estaban de su desarrollo, necesitaban, ¿por qué salen a conquistar? ¿Por qué salen al mar? Primero porque ellos son un país muy pequeño, después porque la industrialización les hace trabajar, digamos, a mucha gente,
produciendo mucha cantidad de producto que no puede abastecer el mercado, que abastece sobremanera el mercado interno, le sobran productos y tienen que salir afuera para venderlos y sostener ese desarrollo que les permite tener a manos empleadas en ese trabajo, y sabiendo que si pueden libremente comerciar con cualquier país o con los países, ya se les había acotado la posibilidad de seguir vendiendo o vender más cantidad en los países en los que tenían relación, entonces buscaron otros horizontes. Y obviamente España tenía una posesión bastante importante. Por supuesto que España te ponía límites al comercio, tenía su reglamentación y no se podía comerciar con cualquier otro país del mundo. Digamos, las colonias o los virreinatos tenían límites para comerciar con otros países, una cantidad límite en montos y en cantidades. Entonces, ¿qué quería Inglaterra con este tratado que firma con lo que era en ese momento el país liberado del Río de la Plata? Quería poner libertad frente a los límites que España había puesto a la colonia. Entonces, todo lo que aparece en el Tratado de 1825 hace que se marque más aún la desigualdad entre un lugar y un territorio y otro territorio del mundo. Dice: todo comerciante, comandante de buque o demás súbditos de su majestad tendrán en el territorio de las Provincias Unidas la misma libertad que los naturales. No se les puede obligar a emplear a naturales en las Provincias Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían obligación de tomar gente oriundo de esta nación. Por ejemplo, en sus comercios podían tomar, no tenían que estar obligados a tomar criollos. Por supuesto, ellos los caratulaban como de menor situación de estructura mental, como de menor instrucción. Entonces querían no tener esa obligación de tener que tomar criollos. No tenían obligaciones de ningún tipo con respecto a la nación. Fíjense, dice estrictamente: no se les puede obligar a emplear a naturales de las Provincias Unidas del Río de la Plata como corredores, factores, agentes o intérpretes, ni se los obliga a emplear ninguna persona para dichos fines, ni pagarles un salario ni remuneración alguna a menos que quieran emplearlos, concediéndose en todos los casos entera libertad a los compradores o vendedores para fijar precios de productos que se extraigan o introduzcan en las Provincias Unidas. Como ustedes verán, esto tiene una capacidad de estricta libertad. Vamos a compartir pantalla porque me es más cómodo a mí y les es más cómodo a ustedes. Bueno, entonces fíjense que la intencionalidad es tener una apertura de comercio y una libertad tal que ninguna ley que puedan poner los puede obligar a nada, porque ese tratado, que ya se fue firmado en 1825, hace que no puedan obligarlos a nada. Fíjense, en lo relativo a la carga y descarga, seguridad de las mercaderías, disposición de propiedades de toda clase, por venta, donación, cambio o de cualquier otro modo, como también en la administración de justicia, los súbditos y ciudadanos de las dos partes contratantes gozarán en sus respectivos dominios de los mismos privilegios, franquezas, derechos
de la nación más favorecida. ¿Qué quieren decir con la nación más favorecida? Cualquier cosa que yo haga con otro país del mundo que no sea Inglaterra, si yo tengo contratación más liberal o más beneficiosa para ese país, tengo que emplearla también para Inglaterra. Cualquier ventaja que yo le pueda dar a otro país, se la tengo que dar inmediatamente a Inglaterra. No puedo tratarlos de distintas formas. Y con respecto a la justicia, las controversias que se suscitaban a través de, no sé, una transacción comercial o una discusión o un problema, la justicia de Inglaterra era la que decía si el inglés que participó en esa controversia tiene obligaciones o no. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando había una rencilla, no solamente valía la justicia del Río de la Plata. Sí tenía más importancia o era la que daba la última palabra, la justicia inglesa. No se le puede exigir ningún empréstito forzoso. ¿Qué es un empréstito forzoso? Cuando las naciones comienzan a estar en problemas con el déficit fiscal, normalmente la gente que en ese momento que vivía en esos países tenía la obligación de entregar en impuestos parte de sus ahorros. Podía llamarse impuesto a un aumento de impuestos o un empréstito forzoso, que quiere decir, como hoy se compran los bonos, bueno, en lugar de comprar los bonos, se entregaba el dinero a la nación para evitar ese déficit. Esto no podía ser, no se podía obligar a los ingleses a hacer esta cuestión. Ustedes, como leerán ahí, requisiciones militares. No se les puede obligar a hacer el servicio militar. ¿eh? Ninguna contribución ordinaria, bajo pretexto alguno. ¿Qué quiere decir? Un aumento excesivo de impuestos, no sé, lo que fuere. Entregar alguna... No, nada. Todo lo que compraban los ingleses, lo que tenían los ingleses y lo que ganaban los ingleses no podía ser, digamos, sustraído por el gobierno del Río de la Plata. Profe, ¿me pasa una Sí, consulta? sí, Todo esto lo sufrimos, entre comillas, sin ser colonia, ¿no? exactamente. Y las colonias mucho más. Claro, las colonias, cuando uno es colonia, ¿qué tiene? Tiene el gobierno de otro país, digamos, si nosotros hubiéramos sido colonias inglesas. Estamos con las leyes de otro país, con el gobierno de otro país, con los mandatarios puestos por otro país, pero también tenemos otras cosas. O sea, ustedes imagínense los malvinenses. ¿Por qué no quieren ser argentinos? ¿Por qué cuando se les dio a elegir querían ser ingleses? Y porque hay ciertas ventajas que la corona le da, como el nivel de vida, como la estabilidad, que acá no la tienen. Entonces, la colonia, sí, tiene la posesión y tiene el dominio y tiene todo, pero también tiene obligaciones con respecto a sus colonos, que a lo mejor no son eh, los derechos que nosotros quisiéramos tener, pero tiene obligaciones. Entonces, ese costo Inglaterra no lo quiso asumir. Y les digo, no solamente Inglaterra, no es que vino a inspeccionar los ríos y los mares antes de 1806. También
tuvo incursiones en Malvinas, mucho antes de lo que nosotros podíamos llegar a estar. Rosas decía, bueno, que se queden con las Malvinas, no me importa, pero que me borren la deuda. En ese momento Rosas no tenía ni idea de lo que la riqueza que tenía Malvinas a su alrededor. Malvinas no tiene nada. Lo que tiene es riqueza en el agua, tiene petróleo, tiene una riqueza ictícola impresionante, y lo otro que tiene es que el territorio malvinense toma una parte, digamos, ¿cómo se asigna el territorio de la Antártida? Por la cantidad de kilómetros que ocupa, cada país tiene una porción de posesión dentro de la Antártida. Entonces nosotros hemos perdido, con el último tratado de 1990, la parte de Antártida que le corresponde hoy a Inglaterra porque tiene las Malvinas. Todo eso hace que nosotros perdamos preeminencia en el territorio. Ustedes fíjense, nosotros, bueno, ahora después vamos a tratar de llegar lo más rápido posible al de 1990, que es el más importante, el que hoy en día nos está marcando el trazado de nuestra historia, que lo que hace es, no sé qué les iba a decir, se me fue. En obligar a nuestro país a ser totalmente liberal. Pero liberal en todas las cosas, en el sentido más estricto de la palabra. Y fíjense, los gobiernos como este, que son gobiernos conservadores, no, un gobierno que hace que esté todo controlado, un gobierno populista que quiere controlar entrada, salida, no puede controlar la parte de los créditos. Tiene que tomar deuda porque lo llevan a un lugar en donde tenga que tener una cierta dependencia. Bueno, voy a pasar rápidamente. Lo importante es que ustedes entiendan que los ingleses no vienen a ayudar, porque hay un momento en la historia en que se dice, no, lo que pasa es que Inglaterra a nosotros nos trajo el avance. Sí, pero se lo cobró. No es que fue gratuito. Acá no vinieron a ayudar, acá vinieron a hacer negocio, tanto con el ferrocarril como el negocio de las carnes, los frigoríficos. Todo eso fue negocio. Negocio que les permitió tener un buen pasar en muchos momentos de la historia, gracias a los desfalcos que hacían tanto de la minería como de los frigoríficos, como cuando nosotros teníamos la mejor red ferroviaria del mundo, era porque era una red ferroviaria tendida por los ingleses a, a ventaja del propio comercio inglés. Todas confluían en el Río de la Plata. ¿Para qué? Para sacar más rápidamente y más fácil las mercaderías. Pero ellos no traían, ellos no nos traían la idea de cómo hacer los ferrocarriles y bueno, supónganse en primera instancia traer cómo hacerlos, cómo arreglarlos y después dejarnos a nosotros que lo hagamos. No, no, no. Ellos manejaban los ferrocarriles, traían hasta lo que le ponían de combustible a la máquina, y con la concesión les dio territorio propio a ambos lados de la vía, que ustedes sabrán, en muchos lugares hay barrios que se llaman barrio ferroviario,
que es el que fue hecho a propósito de esas tierras para los empleados del ferrocarril. Y así todo, nosotros le pagábamos un subsidio para que no perdieran en la explotación del ferrocarril. ¿Qué decían ellos? El ferrocarril es deficitario, porque este país está poco poblado y entonces no rinde lo que tiene que rendir. Me tienen que dar un 7% de ganancia, de subsidio. Y así tuvimos hasta un cierto punto que colapsó otra vez otra crisis. Y bueno, ahí en 1880 se firma un tratado en donde para poder pagar la deuda se, se firma un tratado para suspensión de los pagos de la deuda. Y entonces esto es un arreglo, se suspenden los pagos y se logra sacarle ese 7% que le dábamos al ferrocarril inglés, porque eso solamente incrementaba la deuda. Bueno, para hacerles un resumen rápido, la situación de 1890. ¿Ven? Acá muestro, yo después se los voy a subir para que ustedes los lean tranquilos. Esto no lo voy a tomar específicamente así, pero tienen que saber el relato, o sea, tienen que saber por qué, para qué, qué buscaban, como para esto junto con la deuda les va a hacer una semblanza de lo que pasó en ese momento y de los objetivos que tenía Inglaterra por la dominación. Acá está el 7% de garantía. Esto casi se funde la Baring Border y entonces nos permiten tener 4 años de suspensión de deuda y poder lograr sacarle los ferrocarriles, la subvención del ferrocarril. Entonces, bueno, al permitirnos todo eso, en 4 años que no pagamos la deuda, pudimos volver a salir a flote, como es de costumbre de nuestro país, ¿no? A ver, voy a pasar rápidamente. Este es el acuerdo Romero, el que les digo que de suspensión de deuda. Después, bueno, acá van a encontrar otro tratado, el de Ollanarte, Davernon y Roca-Runciman. El Roca-Runciman, ustedes saben que como estaba la crisis de 1929, los países se empezaron a cerrar y no compraban absolutamente nada, y entonces Inglaterra decreta o dice que solamente les va a comprar a los países que son el Commonwealth, que ellos son sus propias colonias. Como nosotros nunca entramos al Commonwealth, nos iban a dejar de comprar carne. Entonces, en el Tratado Roca-Runciman se aseguran la compra de la carne a bajo precio, mucho más bajo que los demás, y ahí aparece el gran desfalco de los barcos que se llevaban cantidades de carne del frigorífico en negro y bueno, se descubre y sucede una muerte en la Cámara de Diputados de la Nación. Este acuerdo Llanarte, como teníamos inconvertibilidad, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas inglesas no se podían llevar el producido, sus ganancias, en libras esterlinas, nos obligan a través de este acuerdo a pedir un crédito en libras esterlinas que no vamos a recibir, que se lo van a otorgar, que se lo van a entregar en libras esterlinas a las empresas que están en nuestro país trabajando para que se puedan extraditar las ganancias. O sea, nos quedamos con una deuda sin haber visto una sola libra esterlina. Después, vamos a ver si podemos pasar rápidamente al... Acá explica lo de 932.
sigue con lo mismo. Bueno, está el articulado, que a veces lean algunos para saber bien de qué. Pero a mí el que me interesa es el de 1990. Tratado Anglo-Argentino de Promoción y Protección de Inversiones firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990, pero en realidad es el Tratado de Rendición de Malvinas. ¿Mm? El Tratado de Rendición de Malvinas, ¿por qué? Primero porque Inglaterra no se lo iba a perdonar a Argentina haberse envalentonado. Después de haber engañado a toda la plana, engañado, bueno. La plana militar también se dejó engañar. A ver, fueron a hablar sobre soberanía con Inglaterra y con Estados Unidos, y ambos, Inglaterra y Estados Unidos, aceptan tener una soberanía tripartita. ¿Qué iba a hacer Argentina? Poner la bandera argentina, inmediatamente Inglaterra y Estados Unidos iban a poner su bandera y entre los tres iban a administrar el territorio malvinense. Estaba todo listo para que eso sea así, hasta que llega una orden que se decide ir para atrás en ese acuerdo, y como Argentina, o Galtieri ya había dicho que iba a desembarcar en Malvinas, a poner la bandera de soberanía, lo hizo igual. Entonces quedamos expuestos frente al mundo como no sé, invasores, y nos dieron la guerra. La guerra fue un disparate pensado en un gobierno que se estaba muriendo, digamos muriendo en el sentido porque era un mal gobierno, tenía inflación, tenía las crisis que tienen casi todos los gobiernos en la Argentina, y como quiso correr del marco del desastre económico el poder militar a través de esta situación. Que para ellos, sabiendo realmente la posición de la Armada y de la Aeronáutica, volvieron a intentar, o intentaron tomar esa represalia contra Inglaterra. Suponiendo que Inglaterra no se iba a mover de su territorio, iba a decir, bueno, quédate con las Malvinas. Pero fíjense, como no saben de geopolítica en este país, que menosprecian la inteligencia de otros países. Inglaterra no se iba de acá porque ya sabía que estaba el petróleo, que estaba la riqueza ictícola, que iba a lograr otra porción de la Antártida. Por eso no se va. Y hace toda esa movida para que quedemos expuestos, porque sabía de la inoperancia de los militares argentinos. Y también sabía que no íbamos a poder. Ahora, ojo, ojo, no sé si no íbamos a poder. Lo que pasa que vino la orden de rendición. Porque así como los jóvenes en 1806 y 1807 sacaron a los ingleses, yo no sé si la guerra seguía un poco más,
no se lograba terminar con los ingleses. Pero como eso nadie lo sabe y uno no tiene la bola de cristal y tampoco sabe exactamente cómo estábamos posicionados, porque nunca se comentó y nunca se pudo saber fehacientemente cómo eran las cosas, no podemos saber. Pero bueno, vamos al articulado más importante. Define inversiones que se realizan antes y después del convenio, abarca relativas acciones sociales. Bueno, ¿qué pasa? Libertad de comercio total. Entrada de capitales, compra de empresas en marcha, exploración a través de otras empresas del Commonwealth, la minería, todo en tanta libertad que, y reciprocidad. Normalmente es libertad y reciprocidad, pero nosotros nunca podemos acceder a Inglaterra. Protección de inversiones, o sea, cuando se hace una inversión, por ejemplo, Inglaterra compra Entel, que decían que era española. Sí, es 50% española, el otro 50% es inglesa. Bueno, compra Entel, la transforma en Telefónica, y de repente viene un gobernante chiflado y dice, expropiese. No sé si lo habrán escuchado a Chávez decir eso. Bueno, eso no se podía hacer, porque ese tratado firmado lo impedía. Y en el caso que eso se hiciese, la Corte Internacional castiga al país que se atreve a hacer eso, con sanciones, con un montón de cosas. Entonces, por eso, protección de las inversiones, protección de la propiedad. La propiedad inglesa es inglesa, no es heredable a argentinos, es inglesa. Y si es inglesa, por ejemplo, miren lo que hacían cuando se van los soldados ingleses, los que están enfermos o lastimados se quedan en la nación y se casan con las hijas de los más ricos de la Argentina. Forman esa unión y terminan llevando a la familia argentina hacia la categoría inglesa. Ese acercamiento y esa penetración también es importante tenerla en claro, porque hay muchas formas de penetrar el territorio. No es solamente con las armas, es con la cultura, con la sangre, digamos, mezclando familiarmente, culturalmente, ideario político, un montón de cosas. Entonces la penetración y la dominación se puede hacer desde muchos lugares. Si yo digo o firmo en un tratado que no puedo cobrarle más impuestos a un inglés porque es inglés, no se lo puedo cobrar. Porque voy a tener sanciones internacionales y me terminan llevando a los tribunales internacionales. Y ahí sí que no es ninguno de estos jueces. Ahí hay sanciones, puede haber cierto tipo se pueden aislar al país, pueden hacer un montón de cosas. Bueno, cualquier cosa que puedan llegar a perder económicamente dentro de este país, las inversiones inglesas, hay que indemnizarlos. Si yo obligo a cerrar un banco inglés, yo tengo que indemnizarlo y no me puedo quedar con la propiedad. Si el banco tiene propiedades a nombre del banco inglés, no me puedo quedar con esas propiedades. La decisión de qué hacer con esas propiedades la va a tener Inglaterra.
Bueno, dice, cada parte contratante garantizará a los inversores de la otra para la transferencia sin restricciones de sus inversiones sin ganancias. Esto lo ponen por todas las veces que tuvimos inconvertibilidad monetaria. Después fíjense, hay un montón de cosas. Uniones aduaneras existentes o futuras, acuerdos regionales, acuerdos bilaterales o convenios o acuerdos internacionales relacionados con la tributación, todos esos tienen que cumplirse y no puede ser menos favorecido Inglaterra. ¿Mm? Fíjense, las controversias relativas a una inversión, si no son resueltas amistosamente, serán de competencia de juzgados del país donde se realizó la inversión. Pero, en nuestro caso, intervienen los juzgados internacionales. Dice, las controversias en la interpretación o aplicación de los artículos de este tratado debe ser dirimida por vía diplomática. ¿Mm? Después, ¿qué más? Acá no habla o no explica fuertemente la situación empresarial que se empieza a suscitar cuando se hace la libre entrada de capitales. Esta libre entrada de capitales pueden comprar empresas en marcha, pueden explorar recursos. Estos recursos que se exploran pueden ser explotados si se forma una empresa y si se hace el convenio en este caso, con el gobierno provincial al que le corresponde la jurisdicción. ¿Qué hacen entonces? Impulsan también la modificación de la Constitución en 1994 para que todo este tratado pueda ser cumplido con mejor y con una normativa legal que los autorice. Se cambia la ley de explotación de minería para facilitar la entrada de capitales extranjeros y la explotación y la exploración durante tanta cantidad de años. En principio se les habían dado por 35 años. Después, a los pocos años, se renovó y se les dio por 50 años. Ustedes saben que la explotación, de la manera que la hacen en la minería, si dejaran hoy de hacer este tipo de explotaciones, no se recupera el territorio por más de 50 o 100 años. Entonces, ya sabiendo que es una explotación que no está autorizada en los países, o que fue, digamos, desautorizada por ser tan riesgosa, en la mayoría de los países donde se puso en práctica, como ya no tienen lugar donde ponerla en práctica, vienen de los países que estamos en esta situación tan débil y, tan expuesta. Bueno, la otra cosa que se hace es se compran todas las empresas de servicios nacionales y se privatizan, sabiendo que esa privatización lo que va a llevar es a exteriorizar ganancias que podían ya haber quedado en el país. Cuando una empresa cambia su propietario a una empresa extranjera, esa empresa extranjera se va a llevar las ganancias a su país de origen. Entonces, todo lo que se produce en el suelo o lo que se produce en el país, un 30, un 40% termina siendo extraditado, digamos, o llevado a otro país de origen, en la moneda que ese país de origen es, ya sea norteamericano. En el caso cuando se impuso el dólar como única moneda, termina siendo siempre en dólares. Eso es parte de la restricción externa. ¿Qué quiere decir? Que yo hoy, si las empresas se quieren llevar la ganancia, voy a tener un problema de dólares, porque hoy no tengo dólares.
¿Está claro? Hoy se lo llevan de manera distinta. ¿Cómo se lo llevan? Compran dólares en MEP o bonos que significan dólares, los mandan a Estados Unidos, los cambian por dólares, se lo llevan igual. Por eso la vicepresidenta en alguna forma alerta, no es que alerta, todo el mundo sabe, pero ella se enoja y dice, se les están yendo los dólares. No, 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 no es que se les están yendo los dólares, es que los dólares se tienen que ir, porque son ganancias de empresas extranjeras. Y el que no tiene en cuenta todo eso, no va a saber administrar el país, porque ya hay ahí una restricción, una problemática con los dólares. Y es por eso que muchas veces se quedan sin dólares para las importaciones. Bueno, si el lunes, les vuelvo a decir, si el lunes, yo esto se los voy a subir al Classroom para que lo tengan. No voy a tomar artículo por artículo, no voy a tomar, es larguísima la clase. Denle importancia a lo que se habló en clase, porque es lo más importante. Igual me quedan cosas por explicar, lo que pasó con la Fuerza Aérea, con la Fuerza Marítima, la problemática que nosotros no nos podemos mover ni con avión, ni con barco fuera del territorio sin avisarle a los ingleses que nos vamos a mover. Entonces, si uno tiene que ir a rescate de una barcaza o de lo que fuera, y está a pocos kilómetros, no puede ir hasta que no haya autorización inglesa. Entonces, está todo condicionado, pues nosotros no podemos salir de nuestra milla marina. Por eso se dice, se comenta mucho, que el submarino cometió el error, a lo mejor por una fuerza que no pudo dominar, salió un poco de las millas marinas y lo bombardearon. Pero eso no se puede comprobar. Seguramente la historia lo dirá, pero hay mucho entramado en toda esta situación. Bueno, son 9:30. ¿Tienen alguna duda? Voy a dejar de compartir para que podamos vernos. ¿Alguna duda? Ya les digo, hablemos por celular. Alguno que tenga una noticia que sepa algo, que me lo mande por celular, por WhatsApp. Yo voy a averiguar en Bedelía. Me vino bien, no me acuerdo quién me dijo que habló con los estudiantes, pero me viene bien que me comenten por ahí si ustedes saben algo. Yo a la facultad no voy a ir hasta el lunes, así que yo sí me voy a comunicar por WhatsApp con las chicas de Bedelía, pero bueno, si ellas no tienen noticia todavía, seguramente clases va a haber, pero si no hay clases, yo en el Classroom les voy a poner una idea para que nos comuniquemos el lunes, aunque sea un rato. Si no se quieren levantar a las 8, nos vemos a las 9, pero porque en realidad no tienen obligación de tomar clases un día feriado. Pero bueno, se verá. ¿eh? Bueno, ahora los dejo. Estudien, ¿sí? Nadie tiene dudas, entonces. Profe, Sí. voy a pedir si podría subir el power que dimos el lunes pasado, la clase que no está, o por lo menos yo no lo encuentro en clase. Recordame que dimos. De cómo era antes la sociedad y cómo fue. Sí. Pero bueno, ahora reviso lo que tienen a la vista y se los habilito. Sí. Le voy a subir esta clase para que la tengan y voy a habilitar deuda externa también. Muchas gracias, profe. No hay de qué. Nadie tiene dudas, ¿no? Bueno,
Entonces nos vemos si nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Chao, Hasta profe, luego. que tengan buen fin de. Chao, 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 buen fin de. Recordings